partículas que lo componen, el movimiento que tengan. Es decir, ya sabéis que toda la materia está compuesta por partículas o moléculas, dependiendo del tipo de materia, y la temperatura que tiene depende de cómo estén en ese momento esas partículas. Si están moviéndose muy rápidamente o vibrando mucho, está caliente la materia, y si su movimiento es estático, que no se mueven, o su vibración es muy pequeña, que esa materia está fría. ¿Vale? Luego, todo está relacionado con las moléculas o los átomos de las partículas. Mayor movimiento, mayor vibración, mayor calor. ¿Entendido? Un aumento de la temperatura, ¿qué es lo que hará? Que vibren más las partículas. Si yo consigo hacer vibrar más las moléculas o los átomos de las partículas, esa materia se calienta más. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el microondas. Lo que hace el microondas es agitar las moléculas de los alimentos que introducimos en el microondas, y esa agitación produce un aumento de su temperatura. ¿Vale? Bueno, pues si tuviéramos ahora que definir qué es la energía térmica, aquí lo podéis ver en la pantalla. La energía térmica es la energía poseída por un objeto o un sistema debido al movimiento de las partículas dentro del objeto o del sistema. Aquí tenéis una foto que lo aclara muy bien, una a la izquierda, otra a la derecha. Partículas de una materia azules que tienen poca vibración o poco movimiento y está fría, tiene poca energía térmica. Y a la derecha tenéis el mismo material o la misma materia en la que hemos hecho que se muevan más sus partículas o tengan más energía térmica. Esta energía térmica luego la podemos transformar en calor, lógicamente, ¿no? Se puede transformar en calor. Luego, la energía térmica es la debida al movimiento de las partículas de un objeto, ¿vale? La energía térmica es uno de los diversos tipos de energía, ¿eh? Donde hay energía se puede definir como que hay capacidad para hacer trabajo. La energía se puede definir como la capacidad de hacer trabajo. Luego, el trabajo es el movimiento de un objeto debido a una fuerza. La energía térmica, pues podríamos decir que es la capacidad de algo para realizar un trabajo, pero debido al movimiento de sus partículas. ¿Vale? Energía que se libera en forma de calor. Dado que la energía térmica es debida al movimiento de las partículas, podemos decir también que es una energía cinética. Ya sabéis que la energía cinética es toda la energía debida al movimiento, ¿no? Bueno, pues si esto es debido al movimiento de las partículas, pues la energía térmica también es una energía cinética. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una taza de té caliente tiene energía térmica, lógicamente, porque están sus partículas vibrando mucho y por eso está caliente, ¿no? Y además está en forma de energía cinética, como hemos visto. Cuando en esa taza de té caliente echamos leche fría, ¿qué pasa? Pues que parte de la energía térmica que tiene el té se desplazará hacia la energía térmica que tenía la leche, que era muy poca, ¿vale? Aumentando la energía térmica de la leche. Por lo tanto, aumentando el calor en la leche, y aquí leche fría se va a convertir en una leche que tiene más calor que antes, ¿vale? Yo por eso les había comentado al principio de la presentación de cómo, bueno, de pocas palabras, cómo es el comportamiento de la energía térmica, tanto el frío y el calor. El frío tiene poca energía, o sea, no tiene movimiento, ¿sí? Entonces, por eso es que el agua está quieta. Cambio, el agua caliente, tiene mucha energía, o sea, quiere decir que tiene mucho movimiento. Por eso les decía el ejemplo de la olla, que a la hora de hervir el agua se genera gases a la hora de hirviendo del agua, ¿sí? Entonces, todo esos son gases que son mucha energía, o sea, son muchos electrones, ¿sí? Y también esto se genera vapor, ¿sí? Porque cualquier tipo de alimento se genera vapor. El té con leche, el conjunto, ahora de la materia, no solo el té, sino el té con la leche, ahora está más frío que el té solo, debido a que el té solo, o la parte del té solo, ha perdido su energía térmica, cediéndosela a la leche, en este caso, que estaba más fría. ¿Vale? Por eso se dice que la energía térmica se transfiere en forma de calor de un sitio a otro. Siempre del más caliente al más frío. ¿Cómo se mide la energía térmica? Pues la unidad de medida de la energía térmica en el sistema internacional es el julio, ¿vale? Aunque también se puede utilizar otra medida que se usa mucho, que es la caloría o la kilocaloría, ¿vale? Pero no podemos dejar de hablar de energía térmica, no lo olvidéis, sin hablar de la temperatura. Pero hay que tener en cuenta que el calor y la temperatura no significan y no es lo mismo. La temperatura es una medida de la energía térmica que tiene un cuerpo. ¿Cómo puedo medir la energía térmica que tiene un cuerpo? Por lo más normal es con un termómetro, ¿vale?
Luego la temperatura que hemos medido con el termómetro nos dice cuánta energía térmica podríamos obtener o podríamos liberar en ese cuerpo en forma de calor. La temperatura es algo objetivo, es decir, si hay 40 grados centígrados, pues 40 grados centígrados de temperatura. ¿Vale? Si hay 50 grados, pues quiere decir que tiene más energía térmica. Luego la temperatura tiene un valor. Sin embargo, el calor no es algo objetivo. El calor es la transferencia de temperatura de un cuerpo a otro cuerpo. Ya sabemos, del más caliente al más frío. De una forma más sencilla, podemos decir que el calor es la transferencia de temperatura de un cuerpo caliente a otro más frío. Cuando el cuerpo al más caliente le cede temperatura al más frío, decimos que estamos calentando a este último cuerpo. ¿Vale? Tenemos una fuente de calor, como el té en el ejemplo anterior, que traspasa calor a la leche que hemos dicho que se mezclaba con el té. Si hablamos de temperatura, el té tiene una temperatura muy elevada, la leche muy fría, temperatura muy fría, pero en grados centígrados ya podemos objetivamente medir. Y cuando hemos mezclado, al ceder temperatura y calor el té a la leche, disminuye en el conjunto de la leche con el té, disminuye la temperatura. ¿Vale? Bueno, para acabar, tenemos que repetir que era lo que nosotros intentábamos en este vídeo, ¿no? Lo que nosotros intentamos en este vídeo. ¿Qué es la energía térmica? Es toda la energía debida al movimiento de las partículas dentro de un objeto o de un sistema. ¿Entendido? Y es una energía cinética. Bueno, finalmente también podemos decir que la energía térmica se puede describir como la capacidad de algo para realizar un trabajo debido al movimiento de sus partículas. Energía que se libera en forma de calor. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado. Bueno, y les quiero compartirles otro video de lo que sea como que la explicación de la convención, la radiación. Ay, esperen un momentico. ¿Se oye? Compartir. Ni se oye ni se ve. Sí, sí, ahora sí. Ahora se ven. Amigos, Sí. bienvenidos una vez Sí. más a este Ese video es como que, pues, más profundidad de lo que sea la conducción, la convección y la radiación. Entonces, esto lo podemos ver. su canal, Ingeniería y Química Fácil. Cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, la energía se transmite en forma de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, de manera espontánea, es decir, sin necesidad de que exista alguna perturbación externa. Y esta transferencia de calor ocurre hasta que se establezca un equilibrio térmico, es decir, que las temperaturas de los dos cuerpos se igualen. Bueno, aquí como que explica como una forma gráfica de lo que sería el flujo de calor, tanto de los termómetros, ¿no? Cuando tiene mucha calor, el termómetro sube. Y cuando el termómetro baja, quiere decir que está menor calidad de calor. Eso es como que dependiendo de la estabilidad del agua. Y el equilibrio térmico es como decir el agua tibia, ¿no? Entonces está equilibrado el termómetro. El calor es esta energía térmica que pasa de un cuerpo a otro. El cambio de energía entre dos cuerpos, cuando existe una diferencia de temperatura, se llama transferencia de calor. Bueno, este es otro importante que yo les quería mencionarles, de que cuando dependiendo del comportamiento de la temperatura, por ejemplo, podemos ver que no se calienta una varilla, más que todo, al principio está fría, ¿sí? Entonces luego lo dejan calentar un ratico, pero sí, o sea, sin nada de material ni nada por el estilo, lo dejan, o sea, con la mano solamente. Con el tiempo se empieza a sentir como que se empieza a abrigar y todo eso, y luego un momento para otro, ¡pah! Se calentó. Y entonces todo uno, ¡ah! Sí, entonces, ¿sí me entiende? Entonces, ahí es cuando la temperatura está alta. Entonces, por eso muestra, por ejemplo, el niño, como, o bueno, cualquier otra persona, por ejemplo, el sol sale, entonces esto con el tiempo empieza a sudar, entonces esto empieza a cansarse.
Básicamente, existen tres formas de transferir el calor: la convección, la de la conducción olla. y la radiación. Si quieres conocer las características y diferencias entre estos tres mecanismos, quédate hasta el final de este video. La conducción es la transferencia de energía térmica por contacto directo entre dos cuerpos, sin que se produzca movimiento o transferencia de masa entre ellos. Bueno, aquí el contacto directo es, por ejemplo, lo que yo les decía al principio, cuando uno toca la varilla de la olla, a eso es un tipo de conducción. Entonces esto con el tiempo empieza a sentirse calor y entonces esto empieza a arder. Entonces esto quiere decir cuando está la olla muy caliente y pues ya no puede, obviamente, poner la mano ahí, toca con un trapo o un utensilio de cocina. La convección es la transferencia de energía que se da por el movimiento de la materia, generalmente un fluido, que puede ser líquido o gaseoso. Ese es otro que yo les mencionaba también de, por ejemplo, bueno, acá hay otro ejemplo de una cafetera. Entonces, el movimiento de la materia, más que todo, es el movimiento a través del gas, ¿no? Entonces, o la generación de calor, perdón. Esto es diferente a la conducción porque la convención está, por ejemplo, conectado a una zona de electricidad porque genera una reacción química que lo que hace es calentar el agua por un tiempo, o sea, para hacer café o té. Entonces genera un movimiento y genera obviamente vapor. Yo creo que no hace falta que En la expliques más, Edward. Déjalo correr. Ah, radiación, el calor se transmite sin ningún contacto físico entre los objetos ni fluidos implicados y se da mediante la emanación de energía a través de ondas electromagnéticas. En la conducción, el mecanismo se basa en el movimiento de los átomos. Al aumentar la temperatura, los átomos se mueven más rápido y colisionan con más frecuencia, empujando a los átomos vecinos y transfiriéndoles calor. En el caso de la convección, se da el movimiento de gases y líquidos por diferencia de temperatura y por ende de densidades. Y en la radiación, la transferencia se da debido a la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio. La conducción representa cómo viaja el calor entre los objetos en contacto directo. La convección qué pena, representa qué pena por eso, qué pena por eso. se da debido a la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio. La conducción representa cómo viaja el calor entre los objetos en contacto directo. La convección representa cómo pasa el calor a través de los fluidos. Y la radiación representa cómo fluye el calor por los espacios vacíos. La conducción ocurre debido a la diferencia de temperatura. La convección, por su parte, se da debido a la diferencia de densidad. Ocurre principalmente en fluidos por el flujo real de la materia. Finalmente, la radiación ocurre a cierta distancia y no se requiere un medio para su propagación. La capacidad de los materiales para conducir el calor se conoce como conductividad térmica. Por ejemplo, el aire y la madera tienen una baja conductividad. Por otra parte,
Los metales, como el aluminio y el hierro, tienen una alta conductividad térmica. La transmisión de calor por convección puede ser natural o forzada. En la convección natural, el propio fluido extrae calor de la zona caliente y cambia su densidad, haciendo que se desplace hacia la zona más fría, donde cede su calor. Si la convección es forzada, se da a través de un ventilador o una bomba, moviendo el fluido de una zona caliente y transportando el calor hacia la zona más fría. Si hablamos de radiación, una superficie negra absorbe mejor las radiaciones, pero también emite más que una superficie blanca. Esto es debido a que el negro absorbe toda la luz del espectro visual, mientras que el blanco refleja todas las longitudes de onda de la luz. Algunos ejemplos de transferencia por conducción son el hielo, que en contacto con el calor corporal se derrite; el aumento de la temperatura de la capa más externa de tus pies al caminar descalzo por la arena caliente de la playa; el café caliente, que transfiere por conducción el calor a la taza que lo contiene calentándola; la cuchara de metal con la que preparas los alimentos. Si el alimento está caliente, el calor se transferirá de los alimentos a la cuchara de metal. O cuando hervimos agua, el calor se conduce de la olla al agua que está en contacto con ella, haciendo que ésta llegue a su punto de ebullición. Entre los ejemplos de convección tenemos los sistemas de calefacción domésticos, donde el aire en contacto con un sistema de calefacción se calienta para luego subir y desplazar al aire frío, provocando corrientes de aire en el espacio. El calor interno de la Tierra. El núcleo de la Tierra es caliente y fluido, por lo que se producen corrientes de convección que causan los sismos y las erupciones volcánicas. El agua hirviendo en una olla. Cuando colocamos agua en una olla sobre una estufa encendida, el agua caliente del fondo sube forzando el movimiento del agua fría de la superficie. Un secador de cabello, que transmite calor por convección forzada. O los globos aerostáticos, que se mantienen en el aire por medio del aire caliente. Si se enfría, inmediatamente el globo comienza a caer. Finalmente, en el caso de la radiación, encontramos los siguientes ejemplos. El calor del sol, que llega a la Tierra por radiación. Las cámaras de bronceado, que se basan en la emisión de rayos ultravioleta, que promueven el bronceado de la piel. Y las brasas de una chimenea, cuando nos acercamos a ella, los carbones encendidos emanan calor por radiación. Un ejemplo que ilustra los tres conceptos sería el de una olla de agua hirviendo. El fuego calienta la olla por radiación, el metal de la olla calienta el agua por conducción y el agua caliente sube por efecto del calor por convección. Hasta aquí este video. Si te gustó, Bueno, básicamente mencionado de los tres videos, es como que más que todo, pues, de la explicación profunda de lo que es la energía térmica. También esto, comparto la presentación. Es que parte de la presentación, pues es como que toda una explicación de
tanto historia de cómo esto revolucionó más que todo la energía térmica a través de los años. Más básicamente, pues es explicado como por medio de la olla, pues porque, Estamos viendo una diapositiva que dice clase 5. ¿ahora sí? Ah, ok. Ujú. Bueno, básicamente, otra vez vuelvo a repetir, básicamente los tres videos mencionados es como que toda una explicación como más profundidad de lo que sería la energía térmica, tanto de la conducción, la convención y la radiación. Más que todo la profundidad de la radiación. Es como el video que explica que a través, por ejemplo, del calor de la Tierra, calentamiento global, que han influido a través de los años y pues hay grandes problemáticas. Y pues cada vez la Tierra, más que todo es por la contaminación que genera ese tipo de inconvenientes de la energía térmica y incluso eh, hay incluso terremotos en varias partes del mundo, pues por la radiación, ¿sí? Entonces, todo lo que sería las ondas de a través debajo de la Tierra. La convención, pues es más que todo fluido del líquido, por el que más que todo que lo presentaba el video y esta imagen que esto le puse a la presentación del agua fría, del agua tibia y del agua caliente. Y bueno, y más que todo de la termómetro que se usa siempre, siempre se usa el termómetro, porque si no usa el termómetro, pues uno no va a poder saber que si el agua realmente está caliente o está tibia o está fría. Y por eso hay un equilibrio tanto el agua fría, el agua caliente, ¿sí? Bueno, ahora pues les quiero mostrarles unas preguntas. Las preguntas yo hice 5. Eh, entonces pues la primera que es la energía térmica. Creo que La- te voy a interrumpir. Bueno, si Sí, quieres terminemos esta. A ver, Mari, ¿qué ibas a decir? no iba Tranquila. a responder lo que él preguntó, Bueno, responde. que es la energía que tiene un objeto sistema. O sea, es esa energía o ese calor que posee ese cuerpo y se produce esa transferencia a otro cuerpo. sí. Energía, Ujú. entonces, perdí. Sí, ¿sigo con la presentación o ya? Bueno, haz las preguntas. Sí. Bueno, la segunda, que representa la conducción, la convención y la radiación. Bueno, la conducción es como esa transferencia de energía mediante unos materiales Sí, y otros no. La parte de la convención es la parte de la evaporación que se usa para generar la presión y así generar la energía. Y, eh, a ver, no creo que me falta es la radiación, ¿cierto? sí, sí, la Es radiación. lo que genera el calor y la temperatura elevada. Es como el fuego, más o menos. Sí, principalmente pues la radiación genera más que todo pues ahí mencionaba en el video que a través de la Tierra se genera calefacción, por así decirlo, o sea, un calentamiento global que también incluso hay otro modo. Entonces, bueno, la tercera que transmite la calor, bueno, el calor.
¿Qué transmite el calor? Sí, Se hablaba de que eran como la transferencia de energía de un cuerpo a otro. O sea, es como, de lo que yo entendí, se puede decir que ese cambio de energía se llama transferencia de calor. Yo, lo que entendí, no sé si la sí, pregunta está formulada, no, pero más sí, sí. de lo que entendí de la parte del calor, ¿no? Que por eso usted había mostrado un ejemplo del flujo de calor A y B. Sí. Y Ajá. después que se generaba el equilibrio térmico, entonces ponía el ejemplo BB, o sea que ya el agua quedaba como tibia, porque ya había hecho ese proceso de ese flujo de calor a un equilibrio térmico. Eso es lo que entendí. Sí. La cuarta, bueno, ¿qué es esto? El enfoque termodinámico. El enfoque. No, ahí sí. ¿Qué es, Ok. Edward? Bueno, es el termodinámico, más que todo es por el manejo del enfoque del medidor de la temperatura, ¿no? Como mencionaba en el video. Es un cuerpo es un cuerpo de equilibrio con el agua fría, el agua caliente y el equilibrio de la temperatura. Más que todo, el termodinámico, pues se usa el termómetro, ¿no? O sea, el medidor lo que menciona el video. Y bueno, Ah, la pregunta regalada, sí, la pregunta regalada. ¿Qué les parece el video? pues a mí me gustó el video, muy informativo. Y pues son cosas que uno como siempre está en el día a día expuesto, ¿no? Al calor, el frío, todo eso, pero es Le bueno saber, chaleur. ¿eh? Sí, El famoso chaleur. Hablar, bueno, pero siempre es bueno como saber el porqué, ¿no? De las cosas, por qué se dan esos procesos, cómo se llaman, como otra vez el recordering, ¿no? De lo que a uno le explicaron por ahí en bachillerato. sí. Te estás reivindicando con tus compañeros, tratando de decir, no, bien, conseguiste un video bueno. Está muy bien, Mari. Sí, porque a mí, Sí, porque a Esteban le dio muy duro. No, Ah, ah, yo puse lo más suave posible, lo más suave posible. Es, Edward, sí, deja de compartir. Sí. Sí, 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 no, sí. Es sé que otra vez. yo no sé Esto qué fue es. lo que dije que quedaron traumados. No, pues le Todo lo dijiste malo que Ahí que pudiste no va. haber habías, dicho. que no había explicado nada y que no sabía nada. Ay, Algo no, así, pero ya no me acuerdo. Ay, este Edward se fue. eso, Dios mío. ¿qué habla, Bueno, profe? les tengo una buena y una mala noticia. En realidad solo es una mala noticia. cuéntenos. Mm, ¿Ustedes no sospechan nada? No, ¿de qué? ¿Fin del Ni mundo? en el universo de una Ya, qué pena, conspiración. eso se me fue. Shakira. Es lo único. Dañó el Me internet. mataste. Me mataste. Es que dije el fin del mundo y no, entonces pues Shakira. Shakira. O el fin del mundo o Shakira, cualquiera de las dos. No Cualquiera sé de qué, las dos no sirve. sé qué pasa con Shakira, pero sí he escuchado que algo pasa con Shakira. Pero Algo no. muy interesante. Muy interesante. ¿Qué puede pasar interesante con Shakira? Que sea interesante para otros, ¿no? Para ella sí, pero para uno, ¿qué? ¿Qué pasó? Ahí está bueno el chisme. No, fuera de ¿Pero qué clases. pasó? Que le puso los Fuera cachos de el clases, marido. Carmen. Sí, lo está monetizando. Esa muchacha es muy inteligente. ¿Ella es inteligente o él? Ella, porque lo está monetizando. O sea, ella Estamos... misma está monetizando con Ah, ese, los con la Con cachos. la tusa. tusa, la tusa. Hizo una canción Tres, vengándose ya de va él. tres. Ah, tres. Ah, pues sí. No, esa mujer sí. Para cantar no, pero para hacer plata sí. Digo, una gran cantante, pero para hacer plata es un monstruo de todas maneras, eso sí. ¿Y ay, quién? de todas maneras, ella Bueno, es la muy... noticia mala.
La noticia Sí. mala en realidad tiene que ver con la exposición, Edward. El tema, ¿ustedes no sienten nada raro aquí en esta exposición? Pues que no Bueno, se habló pues como tal el de la tema, electricidad. Exacto, estamos en una clase de electricidad, Edward. No era energía, no era energía, no era energía térmica, sino que con la térmica, con el calor, se produce una energía. Se puede producir una energía. Es una planta como la planta que explicó Esteban, que era una planta una planta de energía hidráulica. Y la tuya es una planta de energía térmica. Entonces, se puede llamar una planta de energía térmica o una termoeléctrica. No Sí, no era la energía calórica, o sea, nosotros nos interesan la electricidad. sí, Y, pasó. y yo entonces, estaba también pensando lo mismo, pero me quedé. pues por eso les preguntaba. Yo- Básicamente Sí, se pasó por eso, pena, la qué mala pena. noticia es para Edward. Te dejé que lo explicaras porque no está de más cualquier conocimiento. Y pues la exposición está claro, nos aclaró qué es eso, que tiene importancia dentro de la cuestión físico-química que estamos tratando, y por eso lo dejé que lo hicieras y porque hiciste el esfuerzo en prepararlo. Pero no es lo que estaba buscando una termoeléctrica, es decir, lo mismo que explicó Esteban, pero ya no con agua, sino con calor. Hay unas, entonces, centrales termoeléctricas. Anota, termoeléctrica. Anota porque no te la voy a Sí, sí, pasar. O sí. sea, tienes que volverla a hacer. Sí, 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 sí. ¿Qué es suite de Solé? Termoeléctrica. nuclear, Ay, ¿cierto? Señora, señora Mari, no te oí. No, son centrales de energía nuclear, ¿cierto? Claro, por supuesto. ok. Y la Porque eólica también es, me equivoqué con eso, por eso yo te volví a preguntar, porque yo pensé que era energía nuclear, ¿me entiendes? pues, energía eléctrica producida desde el agua, desde lo nuclear, desde los materiales radioactivos, desde el calor, desde el viento. Creo que la otra es eólica, ¿verdad, Chimena? Sí. Sí, señor. Entonces, Ah, ok. Eduard, Yo le había entonces, entendido, es que ese día yo le había entendido energía térmica. Me confundí. sí, y lo siento porque pude haber dicho energía térmica, pero es que estamos en el contexto de la electricidad. Sí, Entonces, que a partir de la corriente, de alguna cuestión química o física o lo que sea, se produzca corriente, electricidad. ¿Ça marche? sí, sí, Alors, sí. lunes 16 de enero, Eduard Gamboa. Sí, otra vez. Anota. 16 de enero. Miércoles 18 de enero, Mari. Viernes 20 de enero, Chimena. Bien. Samash. No, Ya es la no, tercera vez que se corre la sí, exposición. Sí, sí, no estoy mal en la segunda, pero bueno, en todo caso, la corremos. Eh, y entonces, pero otra cosa que te iba a decir, o sea, no puede ser tan repetitivo en la exposición. Explica una cosa, explícala dos veces y el que entendió, entendió. O que vuelva a revisar o algo, porque si lo explicas 50 sí. veces, se vuelve tedioso. Y sé más ¿Tranquilo? Ah, profundo en la profundo. investigación sobre los videos, porque los videos que pusiste eran muy aburridos. El último no tanto, Sí. pero el primero que pusiste era para cortarse las venas. Para eso son los videos, las cosas actuales como la de Shakira, o sea, estamos Ah, en claro, claro. movimiento, estamos calientes con Shakira, estamos todos con ella porque Piqué es un Empezar desgraciado, a creo. Y No, bueno, me tocará escuchar la canción, pero esa es la gracia del universo actual, de la capacidad que tienes de poner un video y que el video diga, no, la energía es esto, y claro. tales, y el calor, pero ya no, oyó no, y no, mira, Sí, no veo aburrido, sí, sí. empieza a bailar, Me ¿no? pasé un poco, me pasé. Como que Mena la invitan a bailar y está ocupada ahí en la casa bailando. Bueno,
Entonces, Ah, bueno, esa es es la cuestión, Eduardo. termoeléctrica, ¿no? Sí, termoeléctrica. Termoeléctrica, una planta de generación Sí. de energía desde el calor. De hecho, como ya les había dicho, son todas muy parecidas y en algo se parecen y tienen una producción, bueno, excepto la de Jimena, que también se parece, pero Sí. Ah, es, bueno. es, es, es mucho más ¿Cuál es? diferente, dirían por ahí, diría un futbolista, más diferente. Bueno, entonces como los tiempos de Dios son perfectos, diría un futbolista también, pues nos vemos a las 4:20 y 4:20. sí, pues sí, ya tomémonos estos minutos más, porque de ahí en adelante, pues ya no vamos a hacer la clase, ya no va a ser ustedes sino yo. Entonces, vamos a dedicarle a la teoría de ahí en adelante, ¿vale? Entonces, tómense Ah, bueno. alguito, tómense un té, le echan leche un poquitico fría para que no se quemen, tal, transferencia, calor, piensen en eso. Chao, nos vemos a las Claro. 4:20. Chao. Bueno.